Los padres alcohólicos dejan muchas huellas en la mente de sus hijos, afectando indiscutiblemente sus emociones. Las afectaciones dependen de la severidad de la adicción y de sus manifestaciones, de la edad de los hijos, de la posición de la madre y el resto de la familia, así como de otros múltiples factores. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos explicarán las consecuencias que viven los hijos que tienen o tuvieron padres alcohólicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y pues sí, hoy vamos a hablar de este tema desde la perspectiva de los hijos adultos. ¿Qué pasa con estos hijos que ya son adultos, pero que a lo largo de toda su infancia vivieron con el terrible mal del alcoholismo de alguno de los padres o incluso a veces hasta de los dos? ¿Qué repercusiones tiene? Porque a veces cuando pensamos en los hijos de padres alcohólicos, pensamos en hijos pequeños. Y bueno, pues nos queda muy clara y muy evidente el daño, el maltrato incluso que pueden llegar a sufrir muchos de estos hijos de padres alcohólicos. Pero a veces se nos olvidan los adultos, esos adultos que vivieron eso en la infancia y que ahora ellos, muchos de ellos repiten la historia, otros se alejan completamente de esto y sin embargo tienen problemas para relacionarse con otras personas, en términos de comunicación, en autoestima, en muchas cosas. Hoy vamos a estar hablando de ello aquí en Diálogos en Confianza. Óscar Virués, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano. Me da mucho gusto saludarte. Qué tema tan importante el día de hoy. Yo hacía, no sé, creo que el análisis de que en realidad no se habla acerca de lo que acabas de mencionar. Yo creo que por eso en Diálogos en Confianza pues tratamos de estar siempre a la vanguardia, tomando en cuenta la opinión y la voz de todas las personas que han vivido este tipo de situaciones. Si bien es difícil darte cuenta que vives con una enfermedad como lo es el alcoholismo, imagínate ahora la negación o todos los tipos de mecanismos que existen a lo largo del desarrollo de una persona que ha acompañado o ha vivido justo con una persona que vive con esta enfermedad. Entonces, yo creo que va a estar sumamente interesante el programa y profundo, por eso los invitamos y las invitamos a que utilicen las redes sociales para que nos compartan precisamente qué es lo que opinan acerca del tema y que nos manden sus preguntas en Twitter, en Facebook y desde luego pues también recordarles que está abierta la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí pueden encontrar el Facebook Live en donde pueden seguir el programa en vivo, pero también mandarnos sus preguntas, sus comentarios y además llevarse el programa a donde ustedes tengan que ir. Para poder ver el programa a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero también tenemos la página, también de Facebook, ya la dije. El número telefónico que es el 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Alía Vadillo y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan a lo largo de estas 2 horas. Y desde luego, bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Así es, y bueno, de una vez también presentamos a nuestros especialistas. Hoy están con nosotros Patricia Reyes del Olmo. Ella es terapeuta familiar, especialista en adicciones, es directora del Centro de Atención a Drogodependencias Caedro. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Federico Quevedo Adalid, él es psicólogo clínico, especialista en adicciones, director de la Clínica de Rehabilitación en Adicciones Paraíso. Bienvenido también, Federico, muchas gracias. Gadi Sabiki, psiquiatra, ustedes ya lo conocen, bienvenido, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Igualmente. Víctor Villalón es psicoterapeuta gestalt, especialista en desarrollo humano y adicciones, es docente del Centro de Estudios de Posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Bienvenido, Hola, Víctor, Marisa, también. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, pues nada mejor que un testimonio donde nos platica un poco cómo se vive esto cuando se tuvo este alcoholismo en la familia, en la infancia. Veamos el testimonio de Itzel. Mi papá fue una persona alcohólica. Ha sido triste e incluso con enojo de parte mía, pues porque veía a mi papá que tomaba mucho, que hacía muchas cosas incoherentes por el exceso del alcohol. Tanto igual para mi mamá, para mi hermana, para mis hermanos fue desagradable, vergonzosa. Pues había peleas, mi mamá se enojaba mucho, incluso llegó a haber golpes
porque mi mamá era tanta su rabia que decía, es que ya deja de tomar, entiende, ya deja de tomar. Él dejó de beber porque el alcohol le llegó a un punto donde su cuerpo ya no aguantó tanto que le hizo daño, le perjudicó la salud. Entró en coma un día y a partir de ahí pues despertó, pero ya no fue el mismo de antes. Yo decía, es que como mi papá no puedo tener un diálogo con mi papá porque pues no va a estar de acuerdo a lo que estamos hablando porque el alcohol no lo permite. O sea, no era tan afectivo el trato. No era que no lo quisiera, porque es mi papá y lo amo, pero no, el trato no era como normalmente se ve un padre abrazando a su hija y dándole consejos. Y ni siquiera era un ¿cómo estás? No sé, era como si a veces no viviéramos en la misma casa. Cada quien estaba en su rollo y hasta ahí no era como afectivo el trato de papá e hija. Es como un espejo que no quiero que haya en mi familia. Yo sí llego a tomar, pero es muy de repente. O sea, no es como que me guste. Y pues trato de que mi caso no sea como el de mi familia. Si voy a tener una familia, no quiero que sea como la familia que tuve. Bueno, en este caso por mi papá. No quiero tener un esposo alcohólico, no quiero tener una pareja alcohólica. Bueno, pues ahí está ese testimonio que nos permite abrir la conversación en términos de qué pasa con estos adultos que vivieron durante la infancia el alcoholismo. Es un tema bien importante porque efectivamente cuando hay una persona que está afectada por un problema de consumo de sustancias, yo preferiría llamarles sujetos dependientes al alcohol que alcohólicos, porque hay algo peyorativo, ¿no?, alrededor del término y entonces estamos juzgando en vez de describir. Y hay que tener respeto incluso para las personas que están enfermas de un problema de alcohol, hay que llamarles Sin embargo, de manera ellos correcta. se llaman así. Así Cuando es, dicen, así es. hola, me llamo fulano, soy alcohólico. Sí, yo creo que mucho de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, de los cambios que estamos viviendo alrededor de cosas como la sexualidad o la cannabis o lo que sea, se da en el mundo del debate, ¿no? Y las palabras importan y pesan. Y es importante darse cuenta de que hablar de alcohólico, de cocainómano o de marihuano es peyorativo. Estamos juzgando y no describiendo y lo que queremos hacer es describir en este momento. Entonces, como una lo persona- correcto es entonces... Es un sujeto dependiente al alcohol. Dependiente al alcohol. Es como una persona diabética, es una persona que vive con diabetes. Claro. No te etiqueta solamente, no eres solo eso, sino eres eso y muchas otras cosas. Y esas cosas son importantes. Como un niño de la calle, pues él no la parió la calle, ¿no? Es un niño que vive en condiciones de calle, pero a estos chavos les choca que les digan niños de la calle porque tiene esa apariencia como que nací aquí en el asfalto y no es el caso, ¿no? Y bueno, cuando un padre o una madre, porque debo de decir que anteriormente quizás el esquema era el padre borracho que no llegaba, golpeaba y se acababa el dinero, pero el día de hoy las mujeres se están emparejando rápidamente con el consumo de los varones y tanto un padre como una madre que tienen un consumo patológico de alcohol pueden causar estragos muy notorios en su descendencia y que muy probablemente les vaya a acompañar para toda la vida. Esto desde el punto de vista del aprendizaje y de la convivencia con una persona que sufre de la dependencia al alcohol. Y bueno, como psiquiatra, un poco hablando de la parte un tanto más biologicista, yo diría que hay una fuerte genética alrededor de estos padecimientos y un hijo de una madre o de un padre alcohólico tiene mucho más probabilidades de desarrollar la patología que una persona que no tiene esta genealogía, digamos, ¿no? Así es. Entonces sí es muy importante tener un enfoque de riesgo sobre estos chavos, sobre estos chicas y chicas, ¿verdad? Para poder hacer la labor preventiva y poder pescar los problemas cuando empiecen a suceder. Ok, y sin embargo no es el único problema al que se enfrentan, la posible adicción al alcohol, sino pues también muchos otros. Sí, yo quisiera como resaltar también por qué la importancia de las palabras y poder significar adecuadamente los padecimientos. Muchos otros padecimientos, además de el riesgo genético, que es indiscutible, las investigaciones hoy ya han podido arrojar que hay una enfermedad del cerebro, que efectivamente el cerebro sufre cambios en la motivación y en el control de impulsos, entre muchas otras cosas, y eso lo vamos heredando. Genéticamente el alcoholismo es una de las enfermedades con más investigaciones porque ha tenido pues afectaciones en la humanidad severamente.
Creo que otro de los daños importantes a mencionar, yo creo que lo que trata de resaltar Gaby es que el alcoholismo y las adicciones han estado bañadas de vergüenza y de juicio, no solo en el tratamiento, sino en el padecimiento. Por ahí mucho de lo que a veces tiene que enfrentar alguien con alcoholismo es poder enfrentar tanto los familiares como la persona que padece el síndrome de dependencia. ¿Cómo enfrento este problema? ¿Cómo voy al mundo y vivo esta vergüenza de no sé si es enfermedad o no es enfermedad? Porque lo seguimos viendo como un vicio, lo seguimos viendo como algo moral, lo seguimos castigando. Desafortunadamente todavía hay mucha falta de información a que el alcoholismo y las adicciones no se curan con castigos. No es un asunto moral, no es un asunto de castigos. Un asunto que a veces también habría que mencionar es los patrones de enfrentamiento emocional que van a tener estos adultos que crecieron con padres alcohólicos. ¿Qué tipo de enfrentamiento emocional? Tener relaciones fracturadas, destructivas, depresiones, miedo al afecto, miedo al amor. Es decir, el testimonio ya nos evidenciaba cosas. Nos decía, yo no quiero una pareja alcohólica, yo no quiero tener relaciones con una persona que tenga ese problema. Entonces puede haber o contrafobia al fenómeno, porque es cierto que la adicción al alcohol es una enfermedad, pero también es cierto que socialmente es un lubricante social que se usa y que da un montón de... Qué paradójico, ¿no? Y qué complicado, qué difícil, porque socialmente es bien aceptado, hasta favorecido, por ponerlo de alguna forma, y resulta que por otro lado pues causa muchos estragos en muchas personas que crean dependencia. Y fíjate, lo que quisiera puntualizar es que justo la fobia puede generar una falta de adaptación y del desarrollo funcional de esa familia, que sean fóbicos a salir, a relacionarse, a que tengan sobrereacciones al tema. Yo no estoy diciendo que hay que beber, lo cierto es que se bebe. Sí. ¿Y cómo vamos al mundo? ¿Cuáles son las afectaciones de estos adultos que pueden tener respuestas fóbicas al tema, dificultad para relacionarse, dificultad para ver eso y tener traumas? Porque efectivamente se está hablando del trauma. Sí. Y creo que vamos a desarrollar más este tema del trauma porque es algo muy complejo. Hay muchísima gente que vive con el trauma y que qué bueno que veamos adultos que tienen la posibilidad de también recibir un tratamiento, no solo los dependientes al alcohol, sino los familiares. Recibir un tratamiento terapéutico o de muchos tipos que iremos mencionando, porque si no es vivir como con un dolor de muela, ¿no? Crónico, que no da, así es como que va y regresa, como que va y regresa. Sí, y ahí está. Pero fíjate que muchas personas no lo hablan y han sido temas en su familia que ni siquiera se han abierto y llegan a la edad adulta y pues pareciera como que no pasó nada y como que no hubo nada en la familia, se niega de alguna manera y sin embargo ahí están las secuelas, ¿no? Sí, yo creo que son las características, ¿no? Especialmente en este caso. El no hablar del asunto, porque hay una negación evidente. Esto justo con lo que acabas de mencionar en relación al alcohol permitido en esta sociedad, pero también somos una sociedad negadora, ¿no? De tal suerte que desde el punto de vista de prevención es algo que no se toca regularmente. Sí. No se siente, ¿no? Es decir, esta parte emocional que es un punto muy importante en esta enfermedad y sobre todo el no confiar, ¿no? Entonces así crecen los hijos, que además van teniendo diferentes tipos de roles dentro de la familia. Incluso en ocasiones el hijo de un alcohólico puede vivir todos estos tipos, ¿no? Que seguramente lo hablaremos más adelante, pero es no sentir, no hablar, no confiar, ¿no? Específicamente. No sentir, no confiar, y no hablar. Y no hablar. Y entonces es un infierno por dentro. Claro. ¿No? Claro. Porque finalmente desde que se es pequeño se ve al padre en esa condición o a la madre, como decía Gaby. Y entonces sí sé que algo está pasando, pero mejor no lo digo. Y entonces veo que todo mi entorno también lo niega. Y entonces esto puede ser esquizofrenizante, ¿no? Porque yo estoy viendo una realidad, pero parece que esta no está sucediendo. Y entonces se crece con esas características y actitudes, ¿no? Incluso si queremos irnos hasta atrás del asunto, habrá que decir que a nivel mundial, en México también, el retraso mental con el que nacen los niños grises, así se les llama, de madres que beben durante el embarazo, es una de las causas de retraso mental más importante en la sociedad. Y aparte es un retraso mental muy severo en donde no hay una respuesta del todo adecuada
a los tratamientos habituales o a la facilitación que se hace con estos chicos. Entonces sí, desde aquí hay que hablar del problema inútero, ¿no? El alcohol afecta mucho el embarazo y hay mujeres que por su tipo de dependencia no pueden dejar de beber, incluso sabiéndose embarazadas. Wow. Y desde ahí empezamos ya con un factor de riesgo muy importante en un mundo que cada vez se vuelve más complejo y naciendo con ese hándicap se antoja mucho más complejo, ¿no? Claro, Claro. claro. Y esto que plantea Gadi desde la mujer que consume alcohol, yo creo que también hay una diferencia fundamental en cómo viven las hijas y cómo viven los hijos el alcoholismo de los papás, ya sea del padre o de la madre. Sí. Si el alcoholismo es del padre, la vivencia es como más normal, Ok. porque además como el consumo de alcohol en México es consagrado y además desde chiquitos aquí no hay bautizo o muerte que no se celebre con alcohol. Exacto. Entonces, el alcohol, digamos, el consumo de alcohol es algo muy normal, algo que no tiene problema. Y aparentemente la vivencia sería como bien están diciendo, no veo, no pasa nada y entonces tampoco lo hablo. Pero cómo lo voy viviendo y cómo lo voy entendiendo y cómo me lo voy explicando a mí mismo. Sí. Y ahí es donde la diferencia entre hombres y mujeres es fundamental. Para las mujeres lo que empiezan a aprender es cómo hay que cuidar al alcohólico. Cómo hay que cuidar, insisto, cuando el padre es el alcohólico, la madre generalmente cuida y entonces cuida con mucho enojo, Sí. pero termina cuidando. Y entonces las Y tapando, hijas, ¿no? tapando, por sí. supuesto, tapando y además no solo solapando, sino permitiendo, tolerando. Es que tu papá está cansado, mijita. Claro, es que además tu papá tenía mucho sueño. Ajá. No, pues ¿cuál? O es que bueno, anoche le hizo daño el alcohol y hay que prepararle chilaquiles picosísimos y comerlos todos además así de picosos porque bueno, hay que acompañarlo, ¿no? Sí, Y en esta parte de ser cuidadoras, las mujeres es muy fácil que aprendamos a cuidar a los alcohólicos. Claro. Y cuando vas creciendo y llegas adulto, aunque tú no quieras casarte con un alcohólico, te vas a casar con alguien que sí tenga patrones de dependencia. Sí. A la actividad que quieras, al juego, a las mujeres, al trabajo, a lo que sea, o a la misma sustancia. Porque es lo que conoces. Porque ese es el patrón que conoces exactamente. Puedes no beber y puede el otro no beber. Pero de que va a tener una conducta dependiente, un patrón de conductas dependientes, seguro. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando de esto. No se vaya. Cuando nací, mi papá hizo como un juramento, el cual dijo que ya no iba a volver a tomar. Pero pues mi papá, después de 14, 15 años, volvió a tomar. Pues, Cuando lo llegué a ver, una vez llegó a la casa y que iban a ir a Garibaldi y toda la fiesta, y yo me dio mucho coraje, ¿no? Verlo así, ¿no? Me dio mucho coraje y pues lo llegué a odiar, ¿no? Por la manera en la que se comportaba, por la manera en que hacía sufrir a mi mamá, ¿no? Porque mi mamá era la que se quedaba con nosotros y era la que pues descargaba todo, ¿no? Mi mamá se ponía a llorar, se ponía a pegarse sola, o sea, tiene un drama en la casa, ¿no? Y decía, ¿por qué hace sufrir a mi mamá, no? ¿Por qué la hace sentir así a mi mamá, no? Y me daba mucho coraje con él, ¿no? De hecho, una vez me dijo, alcánzalo, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? La hacía es que se viera a tomar. Y él las arrancó en el coche, yo me arranqué en mi bici, atrás de él, ¿no? Persiguiéndolo. Obviamente no lo alcancé, pero ese momento corrieron muchas ideas en mi mente, ¿no? De por qué lo hace, si somos una familia, si tiene a sus hijos, qué quiere, ¿no? O sea, qué es lo que él busca, ¿no? De alguna manera yo afectó en mí muchísimo porque pues yo dije, bueno, si tú estás tomando y quieres hacer todo eso, pues vas a ver un ejemplo más fuerte en tu casa, ¿no? Que soy yo, ¿no? Así si como tú tomas, yo voy a ser peor. Y crecimos en una familia pues, donde todos toman, ¿no? Entonces era muy normal. Para mí también fue fácil, ¿no? Empezar a consumir. Y fue lo mismo, ¿no? El sufrimiento empezó a aumentar, las resacas empezaron a ser más fuertes cada vez, ¿no? Consumí, aparte de alcohol, también llegué a consumir drogas, ¿no? Por lo mismo que ya no aguantaba tanto el alcohol, tenía que complementarlo. Y llegar de repente a un fondo, ¿no? De sufrimiento ya muy fuerte, en el cual ya no podía parar, ¿no? Que me di cuenta de que pasó lo que me dijeron, ¿no? De que ya no iba a poder y que el alcohol se iba a apoderar de mí. Yo decía, no, pero pues yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, yo sí puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Él llegó a grupo y yo seguí consumiendo, ¿no? Yo seguí consumiendo, o sea, ya dije, bueno, ya está bien, pero pues yo seguí, estaba joven, estaba en la época de las fiestas, todo. Él lleva 11 años, yo llevo apenas 2 años en Alcohólicos Anónimos.
Agradecemos muchísimo sus testimonios, por supuesto, y bueno, nos quedamos justo para aclarar cómo es diferente para la mujer que para el hombre. Y me viene perfecto lo que acabamos de ver, porque justamente en los hombres las respuestas son de dos estilos. En la infancia hay mucho enojo, hay mucho temor, pero también hay mucha confusión. Y en la adolescencia vienen dos procesos, o el coraje y entonces yo voy a hacer más que tú, o la otra, y es necesito identificarme, más bien en ese mismo sentido, necesito identificarme contigo. Tú eres hombre, yo soy hombre, entonces tengo que hacer las mismas patrones de conducta que tú. Y ahí es donde los alcohólicos de pronto tienen un severísimo problema con los hijos hombres. Si los hijos beben alcohol, entonces no hay problema. Si generan dependencia al alcohol, tampoco hay tanto problema. Pero si consumen drogas, otro tipo de drogas, entonces sí ya no se vale. Como que el alcohol pareciera ser que es una sustancia más controlable. Sí. Y entonces, si son alcohólicos, no tiene problema. Y la otra, pueden tener tal aberración al alcohol que entonces se convierten en los protectores de la familia. Se convierten en los responsables de la familia y sustituyen el rol del padre. Y entonces se convierten en la pareja de la madre, en el sentido de responsable frente a los hermanos, responsable frente a la madre, etcétera, y empiezan a vivir una vida adulta que no les corresponde porque son adolescentes. Lo estábamos viendo, no, perdón, lo estábamos viendo en el testimonio justamente, porque él antes de ser alcohólico, bueno, cuando vivió el alcoholismo en su casa, justamente él dice que él protegía a la mamá, o sea, le daba coraje que el papá llegara mal, porque ¿cómo le haces esto a mi mamá? Claro. Entonces se convierten en los protectores. Sí. Claro, es una de las cosas que genera una interrupción en el desarrollo natural, o sea, y en la confusión en los roles, porque también hoy podemos decir que es una enfermedad del desarrollo. Los seres humanos somos seres sociales, naturalmente sentimos emociones e identificación con nuestros padres. Lo que el testimonio nos hace evidente es como todo este sufrimiento, de hecho habla de la palabra sufrimiento, es un sufrimiento que acompaña el alcoholismo. El desarrollo empieza a vivirse con sufrimiento. Ya no tengo la confianza, ¿no?, en identificarme con mi papá, la confianza en dejar a mamá sola, la seguridad de saber que si llego a casa voy a encontrar un espacio que me contenga. Se convierte en un lugar de miedo, de amenaza, y entonces el desarrollo se empieza a deteriorar. Y justo los patrones emocionales que conozco son de estrés, de ansiedad y de miedo. Y fíjate que leyendo justo sobre este tema, me llamó mucho la atención esta parte en donde los hijos de padres que padecen de ¿cómo se dice? Dependencia al alcohol. Ajá, Sustancias. de la dependencia al alcohol o a sustancias, justamente crecen dudando de sí mismos, porque como se niega generalmente el alcoholismo en la familia, entonces lo que tú sientes y lo que te dicen que es la realidad no checa. Tú sientes angustia, ves que algo no está bien, sientes que o tu padre o tu madre están pues actuando raro, algo pasa en la familia, pero todo el mundo te dice que no pasa nada, que está cansado o que está cansada, que pues no tiene nada que ver con eso. Y entonces hay como un desfase, ¿no? Y en lo que sucede es que después son adultos que no creen en lo que sienten. Y regreso un poco a lo mismo en el caso de las mujeres. Sí. Es todavía más grave en la mujer porque entonces vas a crecer sin sentido de pertenencia, sí con mucho sentido de identidad, pero la identidad trastornada o trastocada por esta parte de si mi mamá bebe y es la que tendría que cuidarme y es la responsable de mí y de mi desarrollo en este patrón latino en donde las mujeres son las únicas responsables del desarrollo de los hijos y de la crianza de los hijos, ¿cómo entonces yo me identifico? Sí. ¿Y cómo tengo una pertenencia y cómo pertenezco además a esta familia? Y de las dos cosas que necesitamos todos en el desarrollo básico de nuestra personalidad es identificarnos en nuestra familia, pertenecer a nuestra familia y tener un rol más o menos definido en nuestra familia. Si esos roles están alterados, entonces mi desarrollo en la adolescencia y en la vida adulta van a estar alterados de entrada. Pero fíjate cómo se forma, yo creo que un juicio en cada persona, porque además como es algo que nos corresponde a todos callar o hablar u opinar, entonces creamos una
justo opinión acerca del tema, pero sin conocer a fondo qué es lo que está viviendo o qué ha vivido esa persona. Entonces es muy fácil crear este juicio. Y creo que hay mitos, por lo tanto, alrededor del tema en muchas partes de la sociedad. Yo pienso, nos dice Ale Katy, que cada individuo decide qué hacer con su vida. Si le gusta ser alcohólico, no es por herencia, porque conozco personas que tuvieron alrededor personas alcohólicas y ellos no beben. Claro. Pero esto es parte de lo que ya explicaba en un principio y por eso ponía un acento especial. Y tenemos muchas otras participaciones. Voy a hacer evidentemente también algunos comentarios anónimos. Mi papá era alcohólico y cuando yo era niña, como de 7 años, me daba vergüenza verlo tirado en la calle borracho. A causa de esto, él era violento con mi mamá. Nora Jaraulegui nos dice, yo no creo que los que están en el panel conozcan la enfermedad del alcoholismo. En Alcohólicos Anónimos te informan y para los hijos de los alcohólicos estamos en esos grupos de Al-Anon para los hijos de ellos y esos grupos son los únicos que sí ayudan. Es una enfermedad familiar. Bueno, pues todos... Las personas que están sentadas aquí, es que nos los encontramos por ahí en la esquina y nos los trajimos al programa. Una de mis mejores amigas ha tenido muchos problemas emocionales, nos dice otra persona, porque ambos padres han sido dependientes al alcohol. La madre ya no, pero el padre continúa y llevan su vida normal como si no fuese un problema. Otra persona nos comparte, la manipulación del enfermo del alcoholismo causa desaliento a la familia, se vuelven controladores y hacen creer y sentir culpables a la pareja, a los hijos y se sienten violentados si alguien les pregunta en qué podemos servirles. Duele ver cómo se van consumiendo. El único valor para la persona alcohólica es una botella en la mano. El primer paso, dice otra persona, es reconocer si se tiene un problema. El paso más difícil, nos dice Claudia Franco. Tengo a 2 sobrinitos, nos dice otra persona, que viven en el alcoholismo en su casa. ¿Cómo se les puede ayudar para que el impacto sea menor? El alcohol es la droga más permitida por la sociedad, tanto que desde pequeños también algunos se las dan a probar, pero es la droga que más destruye. Otra persona nos dice, coincido con que no es una cuestión de juzgar y condenar, sino de reconocer, aceptar y comprender para poder atender y resolver. Excelente panel y saludos. Buenos días. Ya se va a equilibrar. Ya se va a equilibrar. Bueno, quiero ser el abogado del diablo de este comentario. Yo creo que tiene que ver con el sentido de pertenencia y que seguramente tiene adherencia al tratamiento del modelo de 12 pasos. Y uno de los factores curativos de ese modelo es la identificación y el reconocimiento de una enfermedad y que la mejor persona que puede ayudar a un adicto es otro adicto o un codependiente a otro codependiente o un hijo de alcohólico a otro hijo de alcohólico. Y este sentido universal, curativo de la pertenencia, es justo lo que está en riesgo cuando no es atendida una adicción. Por eso entiendo por qué reacciona ante nosotros, porque ninguno de nosotros pues estamos nombrando como pertenencia a este modelo. Y eso me parece muy sanador. Sin embargo, aquí en Diálogo siempre hemos dicho que es que es una maravilla. Funciona y funciona muy bien. Y lo que quiero como acotar ahorita, como nada más para cerrar, funciona y solo quiero como matizar, es uno de los modelos de intervención, pero hay otros. Así es. No queremos descalificarlo, queremos sumar, porque es un problema que nos cuesta millones de muertes en el mundo y que nos cuesta miles de seres humanos deprimidos y con situaciones complejas. Esto es una intención de sumar, los especialistas, no que sepamos menos o más, sumamos, no restamos, o sea, somos... Sí. Yo también quiero aprovechar un poco la riqueza de los comentarios porque fueron interesantes en esta camada. Quiero hacer un comentario que es importante y lo he hecho ya anteriormente en este foro. Cuando hablamos del alcohol, lo diferenciamos de otras drogas básicamente porque epidemiológicamente es tan abrumadora la presencia del alcohol que necesita un casillerito aparte. Sí. Pero así como hay drogas que se consumen así o así o así, el alcohol es una droga que se consume así. Y es la droga dura que más gente mata y más gente enferma en el mundo y que más se promociona. Y tenemos una actitud totalmente ambigua frente a esta sustancia. Sí. Y que más riesgos tiene. Claro, por eso lo digo. Definitivamente es la más peligrosa de todas. Con respecto al comentario de la compañera, esta situación de los hijos de las personas que han tenido un problema adictivo, nos hemos dado cuenta a través de estudiar estas familias y epidemiológicamente a esta población que tienen tanto riesgo que desde Estados Unidos se diseñaron estos grupos que se llamaron Alateen, que tiene que ver con teenagers, ¿no? Y son una buena manera para empezar a prevenir, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos porque
puede ser que en vez de estar previniendo un problema, estemos formando un problema. ¿Por qué? Porque metemos a los chavos hijos de un hombre alcohólico y les decimos desde que tienen 14 años, tú eres un alcohólico en potencia y no puedes beber nada, nunca, y probablemente estemos generando en ellos un problema antes de que exista. Entonces sí es muy discutible de qué manera se debe de intervenir y de qué manera se enfoca el riesgo de estas personas que sí tienen más riesgo, ¿no? Pero no podemos hacerlos alcohólicos desde que nacen. Yo en ese sentido quiero decir que la genética no es destino. Hay un comentario por ahí que decía que yo conozco personas que vienen de hogares donde se bebe y ellos no beben. Por supuesto que sí, porque no es algo que se hereda de manera dominante, Claro. pero sí es un factor indiscutiblemente que tiene que ser tomado en cuenta. Ya también es un ejemplo que alguna vez di en el programa también. Los seres humanos nacemos como una pistola cargada, ¿no? Y depende del medio ambiente si le jalo al gatillo o no. Pero si mi padre bebía y los abuelos maternos bebían, por supuesto, yo tengo que decirle a mi hijo, cuando vayas en la preparatoria, los viernes va a llegar un cuate y te va a decir, ven, en la cajuela tenemos una hielera llena de cervezas. Entonces, es lo que hacen los chavos de prepa, ¿no? Que no deberían. Si tú lo vas a hacer, considera que tu cerebro no es igualito al de los demás. No todos tienen un padre alcohólico, no todos tienen abuelos maternos alcohólicos. Y ese es el enfoque de riesgo que queremos dar. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué se modifica en el cerebro? O sea, es decir, ¿nada más sucede con el alcohol? O sea, ¿qué pasa si soy adicta al chicle? ¿Mis hijos van a ser adictos al el chicle? chicle no tiene la capacidad de generar la O misma sea, ¿pero adicción, por qué ¿no? el alcohol Porque causa no eso? solo es el alcohol, es cualquier sustancia psicoactiva. Ok. O sea, es cualquier sustancia que introducida al organismo provoca alteraciones en el sistema nervioso central. Ok. Básicamente el cerebro. ¿Por qué? Porque hay alteraciones, y perdón, me voy a meter en tu Venga. campo, porque hay alteraciones que se provocan a nivel neurológico, a nivel bioquímico. Y hay sustancias que inclusive modifican la estructura de los neuroreceptores. Los neuroreceptores son los encargados de pescar las sustancias y hacer que nuestro organismo funcione. Al alterarse esos neuroreceptores, si es la madre directamente en esta trascendencia genética, pues ya va a haber el marcador en el bebé, en el feto, de que ahí está la sustancia. Pero eso no quiere decir que esté activo. El ejemplo concreto sería, se supone que todos tenemos células cancerígenas, pero no a todos se nos activan. Sí. Sería exactamente lo mismo. Todos tenemos información de sustancias psicoactivas en nuestro cerebro, pero no a todos se nos activan. Y esto que decía Gadi tiene totalmente, lo voy a retomar. Si un chico llega y se bebe su primera copa, y los padres bebieron y sobre todo hay un consumo habitual en la familia, ese niño en su cerebro ya trae información sobre el alcohol. Entonces, cuando se bebe su primera copa, se le activa esa área del cerebro y el cerebro dice, esta sustancia la conozco. Eso no quiere decir que sea alcohólico o que vaya a ser alcohólico, pero el riesgo es mayor porque ya tiene la información previa. Diferente a alguien que no bebe, que sus papás no beben, y entonces su gestación es sin información. Cuando beba la primera copa de alcohol va a tener la información. ¿Quién se va a tardar más en reconocer la sustancia? El que no tiene información sobre la misma. Oigan, pero A yo eso, quisiera... a eso es a lo que nos referimos con la predisposición genética, con ese riesgo mayor. Ok. Sí, incluso esto que están comentando ellos es precisamente lo que hace esta enfermedad incurable. Justo hablaba el chico testimonio. del testimonio de la recaída del padre. Sí. Puede haber casos de 10 Veintitantos años o después. veintitantos o 25 y alguna circunstancia así emocional y una serie de factores que se pueden dar alrededor pueden llevar precisamente esta información que está dada aquí, porque los receptores se duplican. Claro. Entonces parecería que el que deja de beber ya no pasa nada, ¿no? Ya ahí la llevas. Pero pasa un tiempo y estos receptores están tan duplicados que precisamente hacen que haya esta recaída, ¿no? Y por eso no es lo mismo dejar de beber que aprender a vivir sin alcohol. Exacto. Y yo quiero hacer un atentado más de la parte biológica. A mí me interesa particularmente y les quiero comentar que las neurociencias están explotando en este terreno, ¿no? Creo que lo voy a tener que hacer después del corte porque la musiquita me dice que ya nos Pero vamos. dinos de qué nos vas a decir. Es que hay una manera muy, muy interesante de cómo entender la genética y la expresión de este fenotipo, que digamos es la información genética que tenemos en el DNA, tomando en cuenta la presencia o no de alcohol en la familia. Ya se los comentaré con un poco más de tiempo.
O de otras sustancias O de también. otras. Sí, el Vamos. alcohol es particularmente... Específico. Bueno, yo quería recuperar, sé que estamos sobre el tiempo, pero volvamos a mirar a los hijos de los porque volvemos a hablar de los adictos y de los dependientes. Es un poco para entender Y los dos como lados. yo me quedé pensando, igual me encanta que lo hablemos, pero volvamos a mirar a los hijos, porque justo ese es el tema. Como ¿por qué se van al fondo? Así es. Vamos a una pausa por lo pronto, mientras tanto, y regresamos a seguir platicando de este tema. Llámenos. Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a platicar un poquito con José Luis también. Gracias por estar aquí con nosotros Gracias, hoy. Maritza. ¿Cuál fue Pues su mi experiencia? experiencia fue dentro de la familia que las afecté demasiado. ¿La qué? Los afecté mucho. Los afectó. ¿Por qué? Hubo por el alcohol, hubo mucha violencia, con mis hijos también. El distanciamiento que hubo. Nos separamos, ahora creo nos llevan mucho mejor que cuando convivíamos. Ajá. ¿Cuántos años estuvo casado? ¿O está todavía? No, No. Ya llevo 5, 6, 7 años separado. Separado. ¿Y fue el alcohol parte del motivo? Parte del alcohol. Ajá. Parte del alcohol. Ahora yo les pido perdón a mis hijos, que nos llevamos mucho mejor ahora que como familia que estábamos unidos. Ajá. Entonces, pues es una de las situaciones que hace rato decían los panelistas en cuanto a la genética. Hay una glándula que tenemos aquí que se llama hipotálamo. Nosotros cuando nos levantamos o estamos trabajando ya nos da hambre. Y dentro del alcohólico, ese hipotálamo le dice, ¿sabes qué? Vamos a seguirle. Vamos a echarnos otra copa y ahí le sigue el alcohólico tomando. Le comento esto porque mi hermano, un saludo para él tiene 43 años que no toma y anda en el fuego y no se quema. Y la verdad, pues también hubo muchos problemas con los hijos. Y una de las convivencias con mis hijos, pues afortunadamente no son alcohólicos. Me da pena tomar con ellos. A veces ellos me dicen, tómate una copita. Sí me la tomo, pero no al tal grado de que me tome de nuevo. ¿Cómo supo que su problema era el alcohol? O sea, ¿qué pasaba? ¿No podía parar de tomar? No podía parar de tomar. No, había ocasiones que me aventaba una semana. Claro, me controlaba, iba a trabajar, pero me controlaba. Ya saliendo del trabajo me echaba otras copas. ¿Y cómo fue el momento en el que se da cuenta de que eso no está bien? Por mi violencia, porque llegaba a desquitarme, mis corajes, mis muenas con mis hijos. Con la familia. Ajá. Y otro de los problemas era de que pues me decían mis hijos, ya no tomes. Incluso uno de mis hijos me tiró todas las botellas. Por lo mismo. ¿Y se metió a algún grupo? No. ¿Solito? No, solo. Yo también dejé, hace rato decían que dejó de tomar el papá, yo duré 15 años, hacía mucho deporte, pero después hubo un problema y ahí empezó de nuevo mi tomadera. Okay. ¿Y ahora, actualmente, cómo está? Pues bien. ¿No está tomando? Pues soy un borracho social, se puede decir, o tomador social, pero no así como antes, no. Y le digo, la verdad, pues sí otro de los comentarios que hacían los panelistas en cuanto a la relación familiar, pues le comento, mis hermanos, mis sobrinos, dentro de ellos hay mucha violencia, y comentaban del alcohólico. Hay alcohólicos que no les puedo decir mi alma porque se violentan y reparten trancazos con toda la familia. ¿Usted lo padeció? ¿También tuvo algún familiar, papá, sí. abuelo? No, que hasta donde yo he investigado, no. Hasta yo, pues sí me considero parte de alcohólico. Mi hermano me llevó una ocasión a Alcohólicos y así, no así de rápido. Yo no olvido una niña de 10 años. Pensé que era de las hijas de ahí, de los alcohólicos, y ella no. Se subió al estrado y dijo, y hace rato comentaba a los panelistas, dice, dale una probadita para sus dientitos, para que no le duelan. Así. Le metían el dedo, una cervecita o la copa, y ahí empezaba su alcoholismo. Entonces ella dijo, pues yo la verdad, mi mamila fue una pachita y me la tomaba. Y o sea que a los 10 años y ya tenía un problema. Ella era alcohólica, la niña, y dice, por su culpa, padres, soy esto.
por decir otras cosas. Oiga, feas. don José Luis, ¿y usted actualmente ya está en paz con sus hijos? Sí, sí, lo comentaba hace rato, ahora creo nos llevamos bien. Ellos ya hicieron su familia, se llevan bien, pero los frecuento. Qué bueno. Muchas gracias por compartir. Sabemos que son temas que todavía son dolorosos, que duelen, ¿no? Y que además afectan, como decíamos, por eso estamos haciendo este programa. El alcohol no es algo que afecte nada más a quien toma, sino también a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Me permite tantito, nada más mandar un saludo a mi hermano que tiene 43 años que no toma. Eso, le mandamos un saludo. con Agustín. mucho gusto. Agustín, muchas gracias. Vamos contigo, Oscar. Hay muchos y muy buenos comentarios, de verdad, muchas gracias por hacerlos. Dora Guerra nos dice, el alcoholismo siempre va a estar presente en cualquier familia, depende de lo que dejemos, si dejemos que destruya todo esto y sobre todo, no hacerse los ciegos ante la autodestrucción ni solapar las adicciones de algún familiar. Es muy complicado, nos dice otra persona, romper el círculo de un hogar donde hay alcoholismo. Se crece teniendo ese comportamiento como normal y se sufre mucho. Sabemos que es un factor para el desarrollo de trastornos de la personalidad que puede desencadenar un sinfín de acciones tóxicas. Y más adelante agrega, justo ya no aparece pero bueno, ahora lo haré más adelante. Yo no creo que el alcohol, nos dice Cristina, sea malo. Más bien somos las personas las que no aprendemos que todo debe ser con medida como todo. Lockfield nos dice, tener este padecimiento hace que una familia se desintegre y llegue a cosas lamentables en su entorno. Ser alcohólico es ser una persona que ha perdido el rumbo por completo y que no sabe lidiar con sus emociones y que no sabe decir que no o hasta aquí. Carla Márquez, las experiencias adversas en la niñez aumentan el riesgo de desarrollar trastornos mentales en el futuro. El abuso de sustancias, incluido el alcohol, es una de ellas. Cuando hay alcoholismo, podría haber alguna otra ACE como divorcio, negligencia emocional u otra prevención, atención. Los hijos aprenden más por imitación y hay padres que se les hace gracioso que sus hijos de 10 o 12 años se tomen una cerveza o una cuba. Nos dice otra persona, por una parte, la felicidad es un estado, una condición endógena, la cual incide en el ambiente del sujeto. Por otra parte, en muchas ocasiones los padres son el obstáculo para la felicidad del sujeto. No considero que una persona adicta sea un enfermo, es como excusarlos de las decisiones que tomaron, nos dice Alaí Ramírez. Estoy de acuerdo con ustedes, nos dice otra persona, yo me rehabilité en un grupo de AA y nuevamente recaí, nuevamente estoy entonces en rehabilitación. Mi abuelo murió de cirrosis, nos dice Lors, su hijo, mi tío, también tuvo el mismo sinfín. Mi madre se casó con una persona alcohólica que de principio no lo parecía, pero ahora tienen 1000 complicaciones de salud y aún estando tan grave, sigue bebiendo sin parar. Paloma Valerio, los alcohólicos no pueden tomar decisiones, están incapacitados para ellos, pero tampoco pueden permitir que decidan por ti y encadenarte a ellos para cuidarlos de por vida. Este es otro comentario. Soy hija de un padre alcohólico. Su padre también es alcohólico. Mi hermano es alcohólico y mi madre le dejó de proteger y de cuidar a mi hermano. Lo invitó a irse de la casa porque ella no quería verlo igual a mi padre. Y cuando a mi padre se le ocurría mandarnos por las cheves, pues nunca nos permitía a nosotros como niños ir por ellas. Le decía que si quería su vicio, entonces fuera él y no nos involucrara a nosotros. Y finalmente Luis González nos dice, con base a la experiencia de los especialistas, ¿a partir de qué momento se considera a una persona alcohólica? Claro. ¿Y cómo se podría definir precisamente este término? Pero si me permites, vamos a ver nada más un testimonio y comentamos todo esto y justamente la historia de vida que vamos a ver a continuación. Mi mamá era muy ausente en casa. Recuerdo, pues que aunque mamá estaba en casa, pues no salía de su habitación, ¿no? Y te digo que afortunadamente siempre tuvimos a alguien que nos apoyara en casa. Era como de, pues sí, pero pues ahí está mi mamá, o sea, ¿por qué no puedo pasar a verla, no? Ahí está mi mamá, ¿no? Y no podías pasar como a ver a mamá, ¿no?
Mi mamá tiene 24 años de sobriedad, entonces también yo era un poco pequeña. O sea, yo me acuerdo perfecto así de mis tíos, de mis tías, de los amigos de mi mamá y todo en la fiesta, todo muy bien, y a cierta hora ya pues los pleitos, las peleas. De hecho, cuando mamá dejó de beber, tuvo que tener esa pequeña separación con parte de su familia, ¿no? De mis tíos y esto, de algunos amigos. Y algunos temas de violencia de ella con sus parejas o con sus amigos. Este proceso que ella tuvo, creo que sí fue a partir de situaciones fuertes que vivió. Inicialmente la verdad es que como me fui creciendo y me fui dando cuenta que esta enfermedad no era nada más exclusiva de mamá y que, como mencionas bien, te afecta, ¿no? Directa o indirectamente. Tuve oportunidad de acudir a algunos grupos de familiares de alcohólicos. Me ayudó mucho a darme cuenta de que al final del día, pues mamá me dio todo lo que pudo darme, ¿no? Todo lo que dentro de sus capacidades e incapacidades pudo. Creo que eso es lo más importante de este programa y creo que es lo más importante que mi mamá ha empleado en nosotros, que es la precaución, la prevención de la enfermedad, porque, te digo, ninguna de mis hermanas, ni yo, ni de mis amistades, ni de las de mis hermanas, ni mis sobrinos, tenemos algún tipo de problema con el alcohol, ¿no? O sea, pues, lo ingerimos, lo disfrutamos, nada más. Me siento en paz con nuestra relación madre-hija, porque la comprendo y me comprende desde nuestras mutuas capacidades o incapacidades. Y pues eso, ¿sabes? Bien. Qué lindo este testimonio, me gusta porque habla de algo que es fundamental, que es el perdón. Uno no puede vivir con el resentimiento toda la vida y ella hizo las paces con esa madre que tuvo durante mucho tiempo un grave problema con el alcohol y sin embargo dice, la entiendo y pues ahora ya es otra cosa. Pero una madre ¿no? que está en rehabilitación. Una ¿Te madre fijas? que está en rehabilitación. Que te habla de 24 años y que puedo aprovechar este momento para hablar de un criterio diagnóstico clínico sobre el uso, abuso y dependencia, porque creo que en las preguntas hay esta duda. Hablar de alcohol no quiere decir que todas las personas que beben tienen un problema. Es como, además es difícil saber es una línea delgada y solo un clínico lo puede hacer en varias sesiones y no es un asunto de un evento. Hay cientos factores que hay que ver. ¿Tiene que ver con la frecuencia o con la cantidad o con la reacción o con muchos factores que a mí me gustaría no dar este tipo de señales, más bien que busquen un clínico, porque si no, muchísima gente que tiene alcoholismo y dependencia cree que es bebedor social. Y eso no es verdad. Eso es uno de los factores de la enfermedad. Y quisiera recuperar algo que decía, que se vuelven a ir al fondo los familiares. Creo que uno de los problemas es que la enfermedad es tan grave y es tan compleja cuando es alcoholismo y cuando con un clínico podemos ver la diferencia entre uso, abuso y dependencia. Alguien que usa alcohol no tiene un problema. Bebe hoy y no tiene ningún problema en parar, no hay pérdida del control de impulsos, no hay pérdida de la motivación de vida. Alguien que abusa del alcohol tiene problemas en su vida, pero no llega todavía a tener una incapacidad de poder parar. Y eso tenemos que ver particularidades. La dependencia es alguien que ya es un alcohólico, es alguien que ya no puede parar, se sienta y no puede controlar sus impulsos, su motivación toda está relacionada al alcohol. Y ahí es a donde vienen uno de los grandes graves a la familia y a los hijos, que se van al fondo. Y entonces se convierten en rescatadores de los padres. Y es cierto que hay diferencias de género, como decían. No podemos ver lo mismo cuando la madre es la alcohólica que cuando es el papá. Oye, y como este programa trata justamente sobre los hijos adultos de padres alcohólicos, ¿cuáles son las emociones que tienen estos hijos, estas personas adultas en su vida? Yo creo que básicamente las hemos estado comentando porque no se generan cuando son adultos, sino se generan desde la infancia o desde la adolescencia. Y lo que pasa es que se van incrementando, acrecentando y volviendo crónicas. Antes a mí me gustaría hacer un comentario porque por ahí se habló de que el alcoholismo es como por voluntad de la gente y que no es una enfermedad. Nada más hago el paréntesis porque sí me parece que es muy importante. Sí. Cuando la gente empieza a consumir alcohol, por principio, el alcohol y el resto de las drogas siempre han estado en el mundo y siempre han estado presentes y alrededor de nosotros. Lo que sí es una decisión es cómo consumir esa sustancia. ¿Qué uso le quieres dar a esa sustancia?
si es un uso recreativo, si es un uso momentáneo, si es un uso experimental, o si empieza a ser un consumo crónico, si empiezas a establecer un patrón de consumo en donde llega un momento en el que ese patrón de consumo, que ya no es experimental, que ya no es social, y que empieza a tener una necesidad de consumir para poder funcionar o para poder hacer las cosas que hace. Cuando tú ya pasas a eso, que ya es un consumo habitual, ahí es donde ya empieza a haber problemas. Pero todavía no hay problemas para la familia. Todavía no hay problemas hacia el exterior. Todavía los problemas son como más internos, pues. A lo mejor tuve cruda, a lo mejor no me levanté, a lo mejor no fui a trabajar, a lo mejor hoy no fui a la escuela, me perdí un buen examen porque no llegué, hablando de gente en facultad, por ejemplo. Ya es un consumo problemático que ya está causando problemas, pero todavía es a la persona. El lío es que cuando esto se va agravando, cuando ya el consumo empieza a afectar a la familia o el entorno de la persona, es cuando generalmente todos decimos, tiene un problema en su consumo. Pero ya pasó mucho tiempo. Ya cuando no llegó a dormir, o cuando no, ya faltó al trabajo, o cuando ya el dinero. Así es, o cuando empieza a desaparecer el dinero de la casa, cosas por el estilo. Hay que considerar que en todo padecimiento adictivo, en el usuario y en la gente que le rodea, normalmente hay una dosis de negación frente al problema, ¿no? De decir, no es para tanto, todo el mundo lo hace. Entonces, no es fácil llegar a darse cuenta de que existe una situación de este tipo. La psiquiatría es muy categórica. Para que haya un diagnóstico de dependencia al alcohol, el sujeto tiene que hacer síndrome de abstinencia cuando se le quita o se le disminuye notoriamente la dosis. Tiene que hacer tolerancia, que esto significa que tiene que consumir dosis altas. Nadie conoce a un bebedor problema que se tome una cerveza al día. Y tienen que haber todas estas modificaciones conductuales que nos hablan de que hay un problema. Si tiene estas tres, clínicamente el sujeto tiene un proceso de neuroadaptación. Su cerebro necesita el alcohol, ha cambiado irremediablemente. Y en ese sentido, el ejemplo que nos da José Luis, yo quiero hacerlo ver con mucha claridad para los televidentes, ¿no? Es muy importante, alguien que está tratando de dejar de beber, es importante que trate de llegar a cero consumo, porque estar bebiendo poquito, si bien José Luis aparentemente lo logra, es algo engañoso y podemos estar en un ciclo del que no salimos, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de enfermedad. Así es. Es cuando ya el organismo tiene una necesidad de la sustancia. Y eso es una patología. Y ya para terminar, yo les diría... y esa sí es enfermedad. Muy rápidamente, si yo dejo una hojita como las que tienes aquí afuera de una conferencia y la hojita dice, si tiene un problema de alcohol, llévese esta hoja. Entonces la gente lo agarra y se lo lleva. Y cuando lo abren diría, si usted se llevó esta hoja, es que tiene un problema con su manera de beber. O cuando tengas curiosidad por saber cómo está su problema. No, porque si no tienes, no te lo preguntas, me claro. Claro, o sea, ese es un buen punto para pensar, ¿no? Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, todos los jueves aquí los temas son sociales y viene una conmemoración importante. Hace 50 años ya que se cumple del movimiento del 68 y mañana hablaremos de esto aquí en Diálogos en Confianza. El movimiento estudiantil del 68 y su legado. A 50 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha modificado en la sociedad? ¿Cómo la comunidad observa este movimiento a esta distancia? ¿Se han cambiado cosas o en realidad no se ha cambiado? ¿Cómo se comportan hoy en día los estudiantes, los académicos, en la política? ¿Cómo se toma en cuenta todo este tipo de situaciones? ¿Será que ha cambiado? ¿Será que el mundo de aquel entonces era muy distinto al de ahora? Porque no solamente se dio un movimiento en México, evidentemente también en Vietnam, en Francia, en varias partes del mundo había manifestaciones donde las y los jóvenes estaban aparentemente en mayor unidad o unión para tomar ciertas decisiones y tenían que ser contestatarios porque había ciertas represiones, pero ¿seguiremos viviendo esto o hacemos de una forma diferente el día de hoy? No se pierdan este programa mañana en punto de las 9 y si quieren participar aquí en el estudio, marquen ahora al 5341-4435. Este es el resumen de la primera parte. Que hablar de alcohólico, de cocainómano, de marihuano es peyorativo. Estamos juzgando y no describiendo, y lo que queremos hacer es describir en este momento. Yo preferiría llamarles sujetos dependientes al alcohol que alcohólicos, porque hay algo peyorativo, ¿no?, alrededor del término. Las mujeres se están emparejando rápidamente con el consumo de los varones.
Tanto un padre como una madre que tienen un consumo patológico de alcohol pueden causar estragos muy notorios en su descendencia. Un hijo de una madre o de un padre alcohólico tiene mucho más probabilidades de desarrollar la patología que una persona que no tiene esta genealogía. El alcoholismo y las adicciones han estado bañadas de vergüenza y de juicio, no solo en el tratamiento, sino en el padecimiento. Lo seguimos viendo como un vicio, lo seguimos viendo como algo moral, lo seguimos castigando. Hay mucha falta de información a que el alcoholismo y las adicciones no se curan con castigos. Es cierto que la adicción al alcohol es una enfermedad, pero también es cierto que socialmente es un lubricante social que se usa. Desde que se es pequeño, se ve al padre en esa condición, o a la madre, como decía Daddy, y entonces sí sé que algo está pasando, pero mejor no lo digo. Puede ser esquizofrenizante, ¿no? Porque yo estoy viendo una realidad, pero parece que esta no está sucediendo. Si el alcoholismo es del padre, la vivencia es como más normal. Como el consumo de alcohol en México es consagrado y además desde chiquitos aquí no hay bautizo o muerte que no se celebre con alcohol. Parecería que el que deja de beber ya no pasa nada, ¿no? Ya ahí la llevas. Pero pasa un tiempo y estos receptores están tan obligados que precisamente hacen que haya esta recaída, ¿no? Este sentido universal, curativo de la pertenencia, es justo lo que está en riesgo cuando no es atendida una adicción. Pero así como hay drogas que se consumen así o así o así, el alcohol es una droga que se consume así. Y es la droga dura que más gente mata y más gente enferma en el mundo y que más se promociona. Yo tengo 15 meses de haber llegado a Alcohólicos Anónimos. Y bueno, mi proceso fue un proceso muy doloroso. Fue un proceso de mucha pérdida, que perder el celular, perder la cartera, perdí parejas y más adelante perdí una carrera universitaria y más adelante pues perdí lo más importante, que era a mí misma. Mis padres no confiaban en mí, mis hermanos, mis amigos. Yo ya no sabía qué había hecho, qué había pasado, por qué estaba ahí. Entrar al mundo del alcoholismo como enfermedad es entrar al mundo de la adicción. Tengo un proceso de pensamiento muy parecido, por ejemplo, al que tiene mi papá, que es adicto al trabajo, o al que tiene la señora que está todo el día en el casino. Tenemos la misma manera de pensar y esa configuración mental, y emocionalmente pues nos damos cuenta que tenemos este vacío dentro de nosotros y entonces lo queremos llenar con cualquier cosa que nos rodee. Yo creo que una de las cosas más impactantes que he recibido es que el alcoholismo no es una enfermedad que solo afecte al enfermo. Mi padre, bueno, tuvo un padre que también fue alcohólico, pero bueno, mi abuelo no tuvo la oportunidad de conocer esta agrupación. Eso es algo que a mí también me motiva mucho a querer seguir en mi recuperación, que yo no quiero seguir haciendo daño al que sigue. Es la primera vez que también tengo una relación con mis padres de adultos. No es la primera vez que me puedo sentar con ellos y dialogar, es la primera vez que puedo no nada más hablar de mis amigos o de mi escuela, sino también estoy hablando de cosas mucho más íntimas, que son mi recuperación. Pero sí es importante que ya que entramos a una recuperación estemos dispuestos a abrirnos de esa manera. A nosotros nos dicen que nos enfermamos por la boca, ¿no? Por beber. Entonces hay que curarnos también por la boca y entonces lo hacemos hablando. Bueno, pues justamente dice, al final, este testimonio, nos enfermamos por la boca. Y a lo que se refiere es porque no se habla. No se habla. Porque justamente estábamos hablando de estas 3 reglas que son frecuentes en las personas que abusan del alcohol, que es no confíes, no sientas y no hables. Entonces, a ver... De hecho es en los hijos. En los hijos. En donde Sí, no pasa. en los consumidores. Incluso, en los hijos. ¿No dije en los hijos? No, en los consumidores. alcohólicos, Ok. en los hijos. Incluso hablabas hace rato de qué tipo de emociones o sentimientos se dan, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el tipo y los roles que se juegan. No está el responsable del que hablaban hace rato. Patti lo decía, incluso es el que toma el rol o del padre o de la madre, porque además tiene doble abandono, ¿no? Es decir, el padre que no está en esta circunstancia de convivencia y la madre que se convierte en coadicta, es decir, está y vive a través del otro. Entonces ahí se quedó sin No nadie. es su compañera, no es su mamá. Exacto. Viene el que es el adaptador, el que se adapta a todo. Y el que dice, bueno, no pasa nada. Tú le preguntas a uno de los chavos que tiene este problema y dice, pues X, no pasa nada en mi casa. Pues sí, a veces mi papá chupa, pero
pues no pasa nada, todo el mundo está tranquilo, ¿no? Viene el conciliador, ¿no? El que siempre está tratando de entrarle cuando viene la bronca, cuando se están peleando en la casa, y el que dice, a ver, papá, aliviánate si es que se puede, porque hablaba hace un momento José Luis, que eso es muy importante, la parte de la violencia que se genera dentro de un entorno con estas ¿El alcohol características. genera violencia? Bueno, lo que implica en la conducta del que bebe, ¿no? Ok. Es decir, se pierde el freno de mano porque los impulsos salen sin filtro, salen como va. Si tengo ganas de bofetearte, no te pregunto y te lo doy. Y el que también presenta la conducta inadecuada, el que se convierte en alcohólico, el que empieza a tener cuestiones de vandalismo, de estar en la cárcel y, en fin, una serie de circunstancias que se dan. Y las emociones se reprimen, ese es el punto. Sí siento, es más, el alcohólico y el hijo del alcohólico son hipersensibles a las emociones uno del otro, pero lo que hacen es anestesiarlo. Y entonces sí se vive con miedo, con culpa, con mucha vergüenza, ¿no? Con enojo. Con enojo, decías hace un momento, esta imposibilidad de mantener una relación sana o estable cuando se decide tener una pareja, ¿no? Así es. Y la otra, y la otra característica de con la boca es porque cuando tú empiezas a hablar, lo primero que tienes que hacer es reconocer. Si tú reconoces, puedes empezar a hablarlo. Si puedes empezar a hablarlo, puedes empezar a identificarlo, a procesarlo, analizarlo, entenderlo y perdonarlo. Oye, porque si al alcohólico, a la persona que abusa del consumo, al bebedor, al adicto al alcohol. Sí, porque si es bebedor, todos somos bebedores. Claro. Tendría que ser al adicto al alcohol. Exacto. Okay. No, ya hasta se me olvidó la idea. Lo que quería decir, bueno, decías, Perdón, Pati, nada más ibas a termino terminar la idea. Cuando tú perdonas, es cuando sí puedes romper. El testimonio ahorita fue genial porque es generación tras generación, tras generación, tras generación. Y ella sí tiene la posibilidad de romperlo, no solo porque tenga el deseo, sino porque está empezando a reconocerlo, está empezando a hablarlo y está empezando a cambiar también sus patrones de conducta. Y esa es la parte más importante. ¿Y el cerebro sí se vuelve a readaptar a Sí, lo así otro? como hay una neuroadaptación, que tiene la información, por eso Gadi decía hace un rato respecto a José Luis, tiene que tener cuidado en el cómo consume. Okay. Porque su cerebro ya tiene la información y es muy fácil regresar al patrón otra vez de dependencia. No solo de consumo moderado, sino otra vez de dependencia. Claro. Por eso es que hay alcohólicos dependientes del alcohol. Hay dependientes del alcohol que logran la abstinencia por 10, 15, 20, 40 años y llega un momento en el que recaen. Sí. Porque pierden otra vez el control de su conducta, de su relacionamiento y han perdido la capacidad de analizar. No la capacidad de analizar, perdón. La posibilidad de manejar aquello que le está generando daño, que le está generando sufrimiento, que le está generando confusión, y que eso es lo que hace que el alcohol se convierta en un facilitador de soluciones. Así es. Sí. Ficticias, pero soluciones. Algo que iba a decir que hablando de las emociones, como también nombrar que hay un proceso emocional de mal significado, pero de desensibilización. Creo que los seres humanos tenemos una adaptación y sobrevivimos. Y entonces estos niños con estos modelos de enfrentamiento, estos roles que a veces se dan en las familias en donde hay dependencia al alcohol, que tienen distintas respuestas porque hay quien sobrereacciona, hay quien no reacciona, hay quien niega la situación. Para hacer eso, tengo que renunciar a mí. Para hacer eso, tengo que renunciar a mí. ¿De qué manera? Que empiezo a malsignificar las emociones. Y entonces la desensibilización es este proceso que puedo o ser hipersensible y sentir de más o no sentir. Y entonces hay un aplanamiento emocional y ahí es a donde viene esta conducta repetitiva. Aunque yo digo no voy a beber, no voy a ser alcohólico, por eso no es un asunto moral. Porque aunque yo diga esas cosas o me diga esas, cuando salgo al mundo me enfrento y no tengo la fuerza para salir, por supervivencia se repite el patrón. Claro. Y entonces es más allá de que yo no quiera, porque nadie queremos estar mal. Los alcohólicos no son buenos ni malos, son seres humanos con un patrón de desarrollo problemático. Los hijos de los alcohólicos que repiten el patrón tampoco son malos. Tienen un problema de desensibilización en el fondo. No saben reconocer sus miedos, no saben reconocer sus deseos, no saben reconocer, sobre todo las mujeres, cuando decía Pati el tema de las mujeres también tienen derecho a pedir, no solo a dar. A pedir, a tener un espacio en donde puedan reconocer sus emociones. Una de las maneras hablando.
la desensibilización es un proceso complejo, porque hay mucha gente que puede hablar. Yo lo he visto en muchos patrones de hijos de alcohólicos en donde llevan tiempo hablando y a pesar de hablar no se reconocen como ellos. No lo reconocen como suyo porque está tan pegado el no tener un espacio en el mundo, porque no se los dieron, porque no fue una mentira, no fue una locura, no fueron importantes para sus papás. No fueron significativos porque sus papás, hay una película muy fuerte de los 70s cuando un hombre habla a una mujer, en donde vemos cómo el personaje es un codependiente y en una escena muy fuerte, él ve cómo la niña ha estado en el fondo todo el tiempo y cuando su mujer está en rehabilitación, él saca todas las botellas y las rompe y hay una escena en donde la niña se para y ve la botella y el padre le da la botella y la niña la tira. Es como sacarla de la invisibilidad en donde se viven los hijos, en una familia en donde el amor más grande de un alcohólico es beber. Así es. Y por eso es tan doloroso. Y fíjate, me recuerda nada más rápido una frase que una vez leí que me pareció preciosa, que dice, el hecho de que una persona no deje de beber por ti no significa que no te ame, significa que no se ama a sí mismo. Exacto. ¿No? Porque uno dice, es que si me quisieras, dejarías de tomar. No es así de fácil. No, pues Y no es eso, no es así de fácil. No, y no solamente no es así de fácil, perdón. Es que es una cuestión individual. Y ese es uno de los problemas en donde cuando las mujeres se casan con alguien que tiene problemas de alcohol pensando que con su amor van a lograr que el otro deje de beber. No es cierto, eso es responsabilidad del otro. Así es. Y en el caso de los hijos adultos de los alcohólicos, algo que sí es muy importante es que reconozcan esta conflictiva y esta problemática y empiecen a trabajarla. Hay una parte que yo creo que los Alcohólicos Anónimos como agrupación sí tienen una ganancia impresionante frente a los terapeutas. ¿Y cuál es? Que ellos están hablando y están permitiendo que el otro se identifique a partir de lo que habla el otro. Sí. Cosa que nunca va a hacer un terapeuta, nunca vamos a ser los terapeutas. Pero también en el complemento hay una parte que en la terapia te permite llegar a niveles mayores de profundidad de manera más rápida. Claro, o sea que una combinación sería lo ideal. Para Así mí es como tiene siempre que ser. en la combinación es donde hemos encontrado el mejor resultado. Sí. Claro, como en esta poder nombrarnos frente al otro, porque lo que decías es la identificación es muy poderosa. Creo que ya algunas terapias están intentando generar este diálogo poderoso humano. No necesariamente sí es muy poderoso en los grupos y qué bueno que están, pero sí me parece que hay quien sí lo puede encontrar en la terapia. Pero Pati. en este sentido, perdón, en este No sé a qué te sentido creo referías. que algo que no que desde mi perspectiva creo que no es como lo más positivo, es decir, esta terapia es la buena, esta terapia es la ok, buena, estoy de esta acuerdo. terapia es la buena. Claro. Yo creo que no existe terapia buena, creo que todas son buenas terapias. Hay un cada cual. Lo que importa es a qué sapo le pego con qué pedrada. Sí. ¿A qué tipo de consumo le pego con qué técnica? Inclusive hasta con qué modelo. Porque cada persona es distinta. Porque cada persona es distinta, cada persona tiene herramientas distintas y si tomo la parte de prevención, que creo que aquí sí tenemos que hacerlo, es una, los adultos tienen mayor posibilidad, desde los adolescentes, tienen mayor posibilidad de ver qué los está haciendo sentirse mal frente a la situación de consumo de alcohol en la familia. Y desde ahí pueden pedir ayuda, desde ahí pueden acercarse. Y la orientación no necesariamente tiene que ser desde un profesional. Puede ser desde alguien, un maestro a lo mejor, que tiene información y que tiene una buena escucha. Yo creo que una de las cosas que con los adolescentes tenemos que trabajar mucho, con los niños y los adolescentes, es tener una buena escucha. Y a veces somos muy buenos tirándoles rollo, pero no escuchando lo que ellos están necesitando. Sí. Adelante, Yo creo que con esto sería acompañar al adolescente, ¿no? Porque a veces sí obstruimos como padres o incluso dentro del asunto de la psicología y la psicoterapia, no muchos psicoterapeutas le entran al adolescente porque no saben cómo entrarle, ¿no? De entrada. Y quería decir un poco también esto que decía Pati en relación a Alcohólicos Anónimos y lo que pasa con el psicoterapeuta. Hoy en día existe la figura del consejero en adicciones, También. que es un enlace precisamente entre el grupo y lo que sucede dentro de una clínica o lo que ha sucedido con un terapeuta. Entonces eso ayuda muchísimo en este sentido para la identificación y poder incluso trabajar con los hijos de adultos, ¿no? ¿Dónde De encuentras alcohólicos. a los consejeros? O sea, ¿esos dónde están? Bueno, generalmente están, sí son parte de clínicas. Ah, ok. Hoy en día
CONADIC, ¿no? En un sentido tiene toda esta posibilidad. En los UNMCAPATS también. También, y ya empiezan a ser certificados, ¿no? Hay certificación del consejero. Lo multidisciplinario es lo que funciona, puesto que este es un problema multifactorial, tenemos que abordarlo multifactorialmente. José Vasconcelos decía que no había que ser cocodrilo para entender de biología, y bueno, yo estoy de acuerdo con esa noción. Afortunadamente yo hasta el día de hoy, fuera del tabaquismo que ya no consumo, no he desarrollado una dependencia, pero eso no me impide el poder hacer una empatía y el poder comprender lo que le está sucediendo a un paciente y tratarlo. Quería otra vez hablar del modelo genético, pero la musiquita me ha vuelto a te tardas, Gaby. Bueno, a lo mejor para otro programa. No, para el próximo bloque. A ver, Oscar. Sofía Flores nos dice, soy hija de un papá alcohólico y de pequeña no recuerdo bien cuando él llegaba tomado, pero de cierto modo sí me fue afectando, se me dificulta ser sociable con otras personas. Hace 10 años me separé de mi esposo porque me fijé en alguien más que quisiera, pero finalmente me equivoqué en elegir. Ahora mi dificultad es esa, el poder ser sociable con otras personas. No culpo a mi padre, pero de cierto modo siento que sí influyó ese problema del alcoholismo en mi persona. Bueno, claro. Hacemos una breve pausa y regresamos, no se vayan. Aquí estamos al aire. Familia, pero bueno. Ya estamos aquí al aire y ahorita seguimos platicando porque no sabe qué bien se pone esto durante los cortes. Aquí estamos, pero fíjate. Sí. Pero tenemos muchos testimonios y además, bueno, Gadi nos va a hablar de sus modelos. De un modelo, sí. No te has enojado, ¿verdad, Gadi? No, para nada. Ok, entonces espéranos tantito. Claro que sí. Vamos a platicar entonces. Muchas gracias por darnos tu testimonio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tengan buenos días, mi nombre es Yané y soy alcohólica drogadicta. Yo recuerdo así que tenía como 6 o 7 años cuando empecé a ver el alcoholismo de mi madre. No vivía con ella, vivía con una abuela en un pueblito en Veracruz y cada vez que ella me iba a ver, pues yo la esperaba con muchas ganas de abrazarla, de besarla y lo único que siempre recibí de ella fue pues el rechazo, ¿no? No me gustaba verla alcoholizada. Después ella se relacionó con su pareja, que fue mi padrastro, que también tenía problemas con alcoholismo y no me agradaba ver esa situación. Yo siempre quise vivir con ella y del pueblo me venía a la Ciudad de México, pero pues las condiciones en que ellos vivían no me lo permitían y siempre fui rechazada y tuve que regresar al pueblo. A los 12 años me casé pensando que iba a encontrar la felicidad. 12 años. Sí, me empecé a relacionar con el padre de mis hijos, a los 16, 17 me casé, pensando que pues ya iba a encontrar la felicidad, ¿no? Ese rechazo que yo recibí de la sociedad, tanto de la Ciudad de México como del pueblo donde yo vivía. Entonces, a los 11 años empecé a beber. A los 11 años empecé a tomar y a consumir marihuana. Posteriormente transcurrió el tiempo. Cuando encontré al padre de mis hijos, paré un poco mi adicción. Tuve a mis bebés. Cuando me separé de él, volví a caer en el problema del alcoholismo y vine a la Ciudad de México y conocí la famosa en la cocaína y empecé a consumir y alcoholizarme con mayor intensidad porque me sentí fracasada. Yo lo único que quería era ser feliz, la felicidad. No me agradó ver el alcoholismo de mi madre y posteriormente sin querer lastimé a mis hijos. Tengo 2 hijos. Uno que vive en Veracruz, se llama Mariano, mi hija Pole vive en Aguascalientes. Mi hijo casi no vivió conmigo porque lo dejé a los 6 años en el pueblo, según para que no viniera a sufrir lo que yo había sufrido con mi padrastro. Y pues sin querer o ignorante, le hice daño a mis 2 hijos. Mi hija Pole vivió más mi adicción del alcoholismo y la drogadicción y recordar la cara triste cuando yo llegaba drogada o alcoholizada, su carita de mi hija triste nunca hasta la fecha no se me ha borrado. Muchas veces hice intentos de jurar, de ir a un juramento y prometer no volver a tomar o prometerle a mi hija, pero nunca pude. Nunca pude, me ganó la partida el alcohol. Era muy real lo que decía con todo
respeto de aquel lado. Es una droga que es muy comercial, como el tabaquismo. Padezco de la bronquitis crónica asmática. Se me desarrolló a través del alcoholismo, hipotiroidismo. Padezco de la presión arterial, tengo glaucoma en la vista, problemas en el hígado, pero le doy gracias a Dios de que pude llegar a través de muchos intentos, que llegué al hospital y me dijeron que tenía problemas de alcoholismo. Yo no me quería derrotar, no quería reconocer, porque lo que comentaban cuando iba, me daban un tríptico, lo agarraba y cuando lo leía veía todas las características y lo aventaba, me daba miedo y decía no quería aceptar esa derrota. Hasta que mi hijo vino de Veracruz y me dijo que no le agradaba la vida que yo estaba viviendo y se quería ir a los Estados Unidos. Eso fue algo que se me quedó aquí en la cabeza y tuve que recurrir a un centro de integración juvenil que me recomendó un novio que yo tenía. Y ahí llegué a un grupo institucional de centros de integración juvenil. Aparte tuve ayuda psicológicamente. Acabo de cumplir el 10 de agosto 13 años. Estoy muy orgullosa de mis hijos. ¿13 años abstemia? Sí, 13 años sin consumir. Tengo un hijo que tiene 7 años en el programa, por la gracia de Dios. Hoy sé que el ejemplo arrastra. A través de o sea que, perdón que te interrumpa, entonces también tu hijo empezó a tener problemas de adicción. Sí, en una ocasión mi hijo se relacionó con una relación destructiva porque todo viene de patrones de conducta, me tuve que dar cuenta. Sí. Y cuando mi hijo me dijo que iba a hacer una escritura por sus relaciones destructivas, yo ya estaba en el programa, pero no quise meter mis manitas y lo dejé. Cuando me di cuenta que mi hijo se presentó como alcohólico adicto, en esos momentos mi cabeza dijo cuándo, cómo y dónde, yo lo dejé mucho tiempo. Esa es la palabra correcta. Me agradó mucho cuando mi hijo hizo su escritura y me dijo que a la primera persona que había perdonado había sido a mí. Y eso para mí es algo muy importante. Mi hija tuvo mucho resentimiento conmigo, mucho resentimiento conmigo. El día de hoy, mis hijos me han perdonado. Yo tengo con mi hijo una comunicación excelente, es AA también, tiene 7 años él. Mi hija, fue adicta cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Mi hija me di cuenta que estaba consumiendo. Cuando me dijeron, pedí ayuda en Centro de Integración Juvenil y ahí le dieron la ayuda. Fue mi primera 12ª. A lo mejor no sobre los pasos, las tradiciones, pero sí con un psicólogo. El día de hoy tengo 2 nietos y estoy orgullosa de mis hijos. 2 nietos con mi hija, 1 nieto con mi hijo. Y ya todos están ahorita, sí, digamos, en paz. En abstinencia. La guerra, ¿no? Se acabó. Bueno. Muchas gracias por compartirlo y bueno, pues la verdad, qué maravilla, ¿no? Y es muy importante estos testimonios para que la gente sepa que sí se logra, que claro, sí se puede. Claro. Vamos con tu modelo. Y ahorita regresamos, vamos con tu modelo. Importante. A ver, una pequeña cápsula. Cuando nos lanzamos a buscar el genoma humano, que fue en 1990, que surgió este proyecto de decir, vamos a tratar de escribir todo el código genético. Cientos de instituciones en todo el mundo se lanzaron con esta empresa pensando que nos íbamos a tardar 20 años. Uh-huh. No obstante, para el año 2000 ya teníamos todos los genes ubicados y entonces como que todo el mundo nos rascamos la cabeza y dijimos, ¿qué fue lo que pasó? Esperábamos encontrar más o menos 130,000 genes distintos por las funciones fisiológicas que están descritas y nos encontramos 30,000. Uh-huh. Entonces había un problema muy grave. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Esto nos dio a entender que no significa que un gen nos dé una situación, sino que hay muchos genes que nos dan una situación, unos activos y otros inactivos. Es una función poligénica, le llamamos. Sí, las combinaciones, ¿no? Exactamente. Sí. Aplicado al alcohol, obviamente quiero hacerle ver al panel, ¿no? Al público, a la audiencia, que esto no se cumple 100% en todas las familias, pero es importante pensar en este modelo. Suponemos que tenemos 3, 4 hermanos, ¿no? 3 de ellos son alcohólicos, son dependientes al alcohol. Tienen una generación de hijos, digamos que son 8 hijos, en donde estos chavos vieron beber a sus padres. Quiero comentar que el gen del alcoholismo y de la depresión tienen muchas funciones conjuntas, se parecen mucho, la genética del alcoholismo y de la depresión. Entonces, esta primera generación, hija de alcohólicos, va a desarrollar probablemente un tipo de mecanismo de defensa que se llama formación reactiva. Los chavos van a decir, el alcohol es lo peor que yo he visto en mi vida y yo no bebo. Entonces, de esta generación que están recibiendo los mismos genes de sus papás, vamos a ver menos alcoholismo, pero vamos a ver una generación de chavos deprimidos, porque los papás están bebiendo. Cuando estos hijos tengan una nueva generación, estos nietos de los sujetos iniciales
no van a ver a sus padres beber, pero los van a ver deprimidos y se van a poner a chupar. Y esto explica mucho el modelaje de cómo la genética obedece al medio ambiente. No es nada más que tenga yo un tipo de DNA, sino qué le pasa a este DNA una vez que se pone en contacto con el medio. Y ese es el modelo genético del que tanto les quería yo hablar. Qué fuerte, qué interesante y qué fuerte, ¿no? porque que además se entiende muy claro cuando decíamos, es que abueleó. Salud. Es que abueleó, tiene los ojos azules, o tiene los ojos verdes, o tiene los ojos negros, o tiene el X que tenía el abuelo. Y es que en esta tercera generación es justamente donde se repiten esos genes fundamentales de información. si nadie te Se dice brinca la abuelo, primera. es igual de alcohólico que el abuelo. Hay gente que sí lo dice. ¿eh? Sí, Ahora, al mismo tiempo, es un factor, no quiere decir, como hace rato también decías, No Por es supuesto. absoluto, que es una predisponente, condición. punto. Sí, porque serían millones de personas. Pero bueno, es un tema interesante y controversial, como todo este tema del tratamiento. Lo que yo quisiera recuperar, como esto es bien interesante lo que nos platicas, Gaby, y genera muchas discusiones, porque justo no nos desresponsabiliza, al contrario, nos responsabiliza qué respuestas podemos tener ante la depresión. Hoy la depresión es la cuarta causa de muerte en el mundo, primera causa de muerte en 12 años. Es un problema muy grave, algo no estamos mirando. Hasta culturalmente hablando era lo que iba a decir, o sea, tenemos que o hablar. chupamos o estamos deprimidos. ¿Sabes qué pasa? Hay un tema del que no hemos hablado mucho, la Ya adicción. generalicé. Es un patrón repetido, pero también de automedicación. También. Hay mucha gente deprimida que empieza en la adicción, no necesariamente por que esté perteneciendo, porque esté queriendo divertirse, porque tiene una enfermedad no diagnosticada. Se automedica, que puede ser depresión o otro tipo de padecimientos. Es un tema complejo. Lo que veíamos en el testimonio son generaciones de adicción y de comportamientos y patrones de dependencia. Pero a mí lo que sí me parece útil es empezar a nombrar las cosas por su nombre, porque me puede dar un enfrentamiento, como decías, Gaby. No necesariamente es una regla, una línea, es un factor que influye, pero no determina. Inclusive es una línea tan importante que quien genera dependencia al deporte no es otra cosa porque necesita una gran cantidad de dopamina. Y esa se genera por el deporte. Nada más que lo que están tratando de controlar es la depresión. Una depresión no detectada, una depresión no entendida y solamente vivida, pero como, igual que con el alcohol, como así he vivido siempre, entonces así vivo siempre. Y es muy difícil acercarse y ahí sí tener que hacer la diferenciación entre la depresión crónica o la depresión aguda. Y si la gente tiene que ir al psiquiatra y tomar medicamentos, no porque esté loca, que esa es la otra. Yo no voy a terapia, no voy ni con el psicólogo ni con el psiquiatra porque no estoy loco. No, si no se trata de locura. Se trata de ver qué es lo que está pasando y de qué manera se puede Una buena terapia es deliciosa, la verdad. Claro, y yo creo que a eso voy justamente, porque tiene que ser un tratamiento, como ya bien han dicho, integral. Y no esta justificación de que, como ando medio depre, entonces me doy la licencia de darme un chupito, 2 o 3, porque pues así ando, y entonces esto va a ayudar a bajar todo este nivel de estrés. Así tal. es, exacto. Entonces no es una justificación, o por lo tanto, si mi abuelo o mi abuela era así, pues ¿qué querían? Pues entonces era muy lógico y venga entonces todo. Creo que todo esto puede ser como parte de las justificaciones que se aprovechan para decirlo. Entonces por eso yo quería como acotar. Es que hay un momento, Oscar, en donde el enojo que hay al no aceptar la enfermedad es que en muchos momentos hay justificación. Hay una etapa en la adicción en donde hay mucha negación a enfrentar el problema tanto de los familiares como de la persona. Pero también es cierto que no tenemos ese poder de poder evitar que me duela el mundo, que me dé miedo, que yo tenga problemas. Yo no tengo ese poder. Tengo el poder de buscar ayuda y buscar soluciones cómo enfrento una enfermedad. Pero no tengo el poder de no tener una enfermedad porque ya tengo cosas genéticas, neuroadaptaciones. Hay un filósofo del siglo pasado, Heidegger, que hablaba que nacemos en un mundo que ya estaba ahí, fuimos arrojados en un mundo que ya existe. Los seres humanos nacemos en un mundo que ya existe con problemas emocionales, con crisis, con abuso, con dependencia, y no somos capaces de evitar eso, pero sí podemos ver cómo lo enfrentamos. Cómo enfrentamos los problemas, porque a veces mucha gente nace en esquemas tóxicos y no le queda otra más que drogarse, y eso a veces le salva la vida, por jodido que se oiga. Que un chavo, drogarse le salva la vida, porque crece en un entorno muy tóxico. Sacarlo de ahí implica un montón de cosas, y entonces la justificación a veces se da por adaptación,
porque ve patrones de justificación, en Por donde eso- nadie se responsabiliza. Por eso es que es un problema muy complejo. Claro. Digamos, es un tema muy complejo que tiene que ver con genética, que tiene que ver con patrones de conducta, que tiene que ver con lo que vimos en la infancia, que tiene que ver con nuestro propio temperamento, nuestra forma de ver la vida, nuestra capacidad o no para tratar de ser felices, con muchísimas Geográficamente, cosas. ¿dónde está nuestro Geográficamente, ¿eh? ¿Dónde está nuestro país? O sea, porque también te determina exacto. sin duda. Es cultural, tradicional. Multifactorial. Multifactorial, por eso es que es tan complicado. Vamos con el siguiente testimonio y ahorita seguimos platicando. Muchas gracias. Sí. También es anónimo. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, buenos días. Yo soy Emilio y soy alcohólico también. Mi experiencia es que, por ejemplo, yo ahorita lo que mencionaban, mi abuelo sí también fue muy alcohólico, pero él nunca conoció un grupo de AA. Mi papá también fue muy alcohólico, pero mi papá era el clásico alcohólico, que era borrachito, alegre. No era golpeador, no era regañador, ni nada por el estilo. Al contrario, le daba por estar bailando, le daba por estar contando El alma de la chistes. fiesta. Sí. ¿No? Sí, hasta que definitivamente el alcohol lo tiraba, ¿no? Sí. Y al contrario de mí, porque yo cuando ingería alcohol o tomaba alguna droga, alguna sustancia, pues se generaba en mí la violencia, ¿no? El andar hacer todo un despapalle, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, pues tuve que pisar algunas cárceles, a consecuencia del alcoholismo y de la drogadicción, pues tuve que perder una familia, perder a 2 hijos, perder a la madre de ellos, como les vuelvo a decir, pisar algunas cárceles en la ciudad, algunas en el estado. Entonces, todo eso a consecuencia del alcoholismo y la drogadicción. Déjame más interrumpirte tantito para preguntarte algo. Cuando tú veías esa parte del alcoholismo de tu padre, ¿qué te generaba a ti? ¿Tú cómo creciste en esa parte, en esa etapa de la vida? Mire, la verdad no, a mí no me generó eso, de odio, resentimiento con mi papá. Al contrario, yo lo veía y yo quería ser como él. Yo decía, él bebe alcohol, yo quiero beber alcohol porque eso es, esa es la alegría. Sí, se veía esa es la divertido, ¿no? felicidad. Para mí eso era la felicidad, porque yo lo veía a mi papá en su juicio. Y era una persona que se la pasaba todo el día en el trabajo, no tenía tiempo para su familia, no tenía tiempo para su esposa, no tenía tiempo para sus hijos, ni siquiera jugaba con nosotros, es más, ni siquiera hablaba con nosotros. Y cuando estaba borrachito, era, vente mi hijo, yo te quiero mucho, y yo quiero platicar contigo, y quiero jugar contigo. Bueno, hasta se ponía a jugar carritos conmigo. Fíjate, Pero claro. en su juicio no lo hacía. Sí. Entonces, cuando yo lo veía tomado, pues yo decía, yo quiero de esa agüita mágica que él está tomando, ¿no? Sí. Y me decía, mamá, no, tú niño, tú no debes de tomar eso. Entonces eso, pues, despertó en mí la duda, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué él, cuando toma, se pone contento? Y yo lo veía así, mi situación, y decía, yo quiero estar contento con mi papá. Y ¿Cuánto entonces, tiempo tienes ya sobrio? 17 años. 17 años. ¿Y cómo te sientes hoy? Bien. ¿Liberado o igual? No, liberado, ya muy Liberado. liberado. Qué bueno. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Y bueno, pues nuevamente es momento de hacer una breve pausa, pero antes algunos comentarios que tenemos por ahí. Agustín Leal nos dice, desde antes de nacer mi mamá consumía mucho pulque y yo me hice alcohólico desde los 13 años. He ido a grupos de ayuda, pero no puedo dejarlo. ¿Tengo cura? ¿Qué tanto afectó el consumo de alcohol que tenía mi madre en mi vida actual? Martín Aguiñaga, no sé por qué el alcoholismo es catalogado como enfermedad. Para mí es una adicción. Una enfermedad es el cáncer, diabetes. Quisiera que me aclaren por qué le llaman enfermedad. Pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Hace un momento o hace unos minutos anunciaba yo el tema de mañana que tiene que ver con el movimiento del 68. El miércoles de la próxima semana también hablaremos acerca de este tema porque son 50 años. Pero ¿cuál es la diferencia? Mañana la óptica es muy social. Los miércoles tiene que ver con la parte emocional. ¿Qué nos ha dejado todo esto? ¿Qué ha movido todo esto? Pero sobre todo, hay personas que fueron testigos precisamente de todos estos momentos, cómo lo vivieron y cómo 50 años después lo pueden representar. Así es, por eso de ahí la importancia de adentrarnos en la parte emocional de estas personas y que nos digan hoy, a 50 años de lo ocurrido, cómo están, cómo lo viven, cómo se han sentido,
si esto trastocó sus vidas, que evidentemente sí, pero de qué manera lo hizo. Entonces va a estar muy interesante. Nuestro programa del próximo miércoles se va a llamar Testigos del 68, porque serán justamente aquellos que lo vivieron quienes estén hablando de cómo les impactó en su vida. Desde luego, pues muy importante que no se lo pierdan, y si quieren estar aquí en el estudio es momento de marcar ahora mismo al 53 41 44 35 y con mucho gusto aquí nos vemos la próxima semana en punto de las 9. Este es el resumen de la segunda parte. Un criterio diagnóstico clínico sobre el uso, abuso y dependencia, porque creo que en las preguntas hay esta duda. Hablar de alcohol no quiere decir que todas las personas que beben tienen un problema. Muchísima gente que tiene alcoholismo y dependencia cree que es bebedor social, y eso no es verdad. Eso es uno de los factores de la enfermedad. Bebe hoy y no tiene ningún problema en parar, no hay pérdida del control de impulsos, no hay pérdida de la motivación de vida. Alguien que usa alcohol no tiene un problema. Bebe hoy y no tiene ningún problema en parar, no hay pérdida del control de impulsos, no hay pérdida de la motivación de vida. Alguien que abusa del alcohol tiene problemas en su vida, pero no llega todavía a tener una incapacidad de poder parar. La dependencia es alguien que ya es un alcohólico, es alguien que ya no puede parar, se sienta y no puede controlar sus impulsos, su motivación toda está relacionada al alcohol. Y es cierto que hay diferencias de género, como decían. No podemos ver lo mismo cuando la madre es la alcohólica que cuando es el papá. El alcohol y el resto de las drogas siempre han estado en el mundo. Y siempre han estado presentes y alrededor de nosotros. Lo que sí es una decisión es cómo consumir esa sustancia. ¿Qué uso le quieres dar a esa sustancia? Si es un uso recreativo, si es un uso momentáneo, si es un uso experimental. Llega un momento en el que ese patrón de consumo, que ya no es experimental, que ya no es social, y que empieza a tener una necesidad de consumir para poder funcionar o para poder hacer las cosas que hace. Cuando tú ya pasas a eso, que ya es un consumo habitual, ahí es donde ya empieza a haber problemas. Pero todavía no hay problemas para la familia, todavía no hay problemas hacia el exterior. El lío es que cuando esto se va agravando, cuando ya el consumo empieza a afectar a la familia o el entorno de la persona, es cuando generalmente todos decimos, tiene un problema en su consumo. ¿El alcohol genera violencia? Bueno, lo que implica en la conducta del que bebe, ¿no? En relación a Alcohólicos Anónimos y lo que pasa con el psicoterapeuta, hoy en día existe la figura del consejero en adicciones. Bueno, pues estamos de regreso, tenemos más testimonios. Muchas gracias también por platicar con nosotros. ¿Tú eres o fuiste hija de padre alcohólico? Hola, buenos días. Fui hija de un alcohólico porque ya falleció. Entonces mi convivencia con él fue más o menos de 30 años, vivir con su alcoholismo. Y a mí en lo personal lo que me ocasionó fue mucho enojo, mucha vergüenza, lo cual me trajo bastantes problemas, sobre todo de culpa, porque pensaba que yo lo había causado. Cuando entré al Al-Anon aprendí que yo no lo causé, no lo controlé y no lo puedo curar, ¿no? Entonces, por esa razón de haber vivido en ese ámbito, me casé con un alcohólico. Entonces, ahora que tengo hijos, veo cómo esa parte pues sigue afectando, porque pues soy hija de un alcohólico que apenas está aprendiendo a reconocer todas esas afectaciones que tuve, ese miedo que me llevó a veces a tener ataques de ansiedad, ¿no? De no poder estar en un lugar cerrado, porque no, como decían los panelistas, no aprendí a hablar, no aprendí a confiar, a sentir. Entonces yo todas mis emociones las reprimía con enojo, ¿no? Entonces todo eso me ocasionó ese malestar que a veces todavía me sale, ¿no? Ese miedo, esa angustia de vivir en el qué va a pasar, ¿no? Entonces yo me volví una cuidadora de ese padre alcohólico, ¿no? Era estar al lado de él. Todavía yo veo algunas fotografías de cuando era niña y sentada al lado de él cuando él estaba bebiendo, ¿no? Porque pensaba que el estar ahí a su lado era ya no iba a seguir bebiendo, ¿no? Entonces eso no me dejó vivir mi niñez como tenía que ser, porque
me volví una persona que no tenía juego de niños. Hoy que escucho a mis hermanos cómo platican de las cuestiones de juegos y en las reuniones familiares, yo decía, pues, ¿dónde estaba? ¿No? O sea, yo me perdí por cuidar a ese papá, sobreprotegerlo como si fuera mi hijo, ¿no? O sea, lo salvé de muchas cosas. Fíjate, gracias por compartirlo. Fíjate qué punto tan importante, ¿no? Claro. Porque sí se vuelven, o sea, se pierde incluso la niñez. Sí, claro. Y Por estar, ¿no? cuidando a un otro Cuidando. y de pronto de adultos hay esta añoranza de que me perdí. Así es. Y entonces es como vivir desfasado. Afortunadamente, tu testimonio habla de que hoy tienes la posibilidad de recuperar algunas cosas y aceptar que algunas ya sí las perdiste. Así es. Muchísimas gracias por tu testimonio. Tenemos otro testimonio más. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Ismael, soy alcohólico y drogadicto. Y bueno, yo crecí en un hogar donde me tocó ver la parte de un padre alcohólico, golpeador de mujeres. ¿Por qué? Porque él cada que llegaba tomado golpeaba a mi madre, la bañaba en sangre, y yo siendo un niño de 5 o 6 años, yo veía esas escenas fuertes que marcaron mi vida. Yo crecí con mucho miedo, pero también con mucho resentimiento hacia con mi padre. ¿Tenías hermanos? Sí, éramos una familia compuesta por 3 hermanos, más mi padre y mi madre. Un lugar donde se destiló mucha violencia a través del alcoholismo de mi padre. Por consiguiente, el de mis hermanos mayores. Yo me acuerdo que siendo un niño, ahí en la casa parecía un ring, porque cada 8 días había peleas entre mis hermanos y mi padre. Sí. Entonces, yo todo lo contrario de lo que escuchaba, yo decía que yo no quería ser como ellos. Yo quería ser alguien en la vida, tener una profesión y sacar a mi madre de ahí. Pero hice que el diablillo del alcohol tenía otros planes para mí, porque por consiguiente tuve que llegar al alcohol y a las drogas a muy temprana edad, a los 13 años. Yo tuve contacto con el alcohol cuando salí de la primaria. Y a raíz de ahí, pues me volví un problema en la sociedad. Tuve que dejar los estudios. Tuve que empezar a llegar a consejos tutelares porque empecé a meter con bandas de ahí del barrio, ¿no? Tuve que llegar a los reclusorios en varias ocasiones y obviamente crecer así con esos resentimientos hacia la sociedad, hacia la vida, hacia mi padre. ¿Qué te hizo tocar fondo? ¿Qué me hizo tocar fondo? Obviamente cuando consumí la droga y el alcohol, y tuve que llegar hasta lo más bajo. O sea, tuve que perderlo todo y también darme cuenta que venía yo resentido con mi padre, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Estabas solo resentido con tu papá o también con tu mamá un poco? También estuve resentido con mi madre. Mamá? Sí. Yo me acuerdo de una escena que cuando tenía 8 años yo vi cómo mi padre golpeaba a mi madre. Y le dijo, ¿para qué te haces tonta, Santa? Si sé que Ismael y Alma no son hijos míos, son hijos del Pinocho. Y esa situación a mí me marcó toda la vida porque yo me llamo Ismael. Y me resentí con mi madre también porque descubrí que le había sido infiel a mi padre y por consiguiente con mi padre, ¿no? Entonces, ¿no te enojaba también un poco el hecho de que tu mamá permitía todas esas cosas que hacía tu papá y sobre todo la parte violenta? Claro, sí me enojaba, me molestaba mucho, porque yo la veía muy sumisa a mi madre. Y esta parte que tú dices creo que es bien importante, Ismael. Cuando el enojo por tu papá era por el consumo de alcohol y con tu mamá era como una ambivalencia, era un querer protegerla, querer cuidarla, quererla sacar del ambiente en el que estaba. Es correcto. Pero también muy enojado porque tu mamá permitía todo eso. Así es. Y entonces en esa ambivalencia, ¿alguna vez pudiste romperla? Alguna vez la pude romper y a través de la misma vida de hoy que estoy dentro de Alcohólicos Anónimos y practicar los 12 pasos, más los que hablan de las relaciones interpersonales, como es el 4, el 8º paso y 12º paso. O sea, ¿pudiste perdonar entonces? Sí, a mi padre me costó mucho trabajo perdonarlo, sí.
Pero en los principios de doble A lo marca, o sea, ¿tú cómo quieres que te perdonen si tú no perdonas? Y si no te perdonas también. Exactamente. ¿Tú te perdonaste ya a ti también? Yo logré ese perdón dentro de la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y todavía, pues eso es una tarea para toda la vida. Claro. Es un constante ¿Cuántos años de trabajo. abstinencia llevas? Yo voy a cumplir 13 años ¿13? dentro de Alcohólicos Anónimos. Qué padre. 13 años Qué bueno. dentro de Lo que Alcohólicos te Anónimos. quiero decir es que me parece que en tus palabras lo que veo es como el resultado del amor. Porque me parece que dentro del dolor, y por muy doloroso que se oye tu historia y el relato, vemos tu sufrimiento. Y muy a pesar de todo, vemos cómo has podido perdonarte y perdonar a tus padres. Porque me parece que es un acto complejo. Pero me parece que hay que honrar tu esfuerzo y la dignidad con lo que nos lo cuentas, porque eso habla de un proceso, de todo un trabajo que has hecho detrás para poder nombrar todos estos hechos tan traumáticos que hoy les puedes dar un sentido de desarrollo y poder ayudar a otros, porque me imagino que también eso... Y además no hay recuperación si no hay perdón. Así es. No Sí. hay recuperación Y si no hay perdón. creo que en los testimonios una de las situaciones importantes es que se han permitido tocar el dolor. Sí. Claro. Porque eso es lo que le pasa al adicto y a los hijos de los adictos. No quieren tocar el dolor y el sufrimiento sí se lo llevan toda la vida. Sí. Lo Y que es han que hecho ellos es eso precisamente, ¿no? Y es que pareciera que eso es lo normal. Pareciera ser Claro. que esa es la... Nosotros entendemos que eso es la consecuencia de una dinámica familiar, pero quien lo vive, cuando se vive, pues pareciera ser que eso es lo que le tocó vivir, ¿no? Claro. Así es como lo tienen que vivir. Y cuando se puede reconocer y cuando se puede trabajar y cuando se puede identificar y perdonar, es cuando realmente se puede cambiar el patrón y tener una experiencia totalmente distinta para sí mismo y para las generaciones. ¿Sabes qué me gusta? Suave, Pati, cómo vamos a quitar el cerrar equipaje? ya Sí, el ya nos programa. vamos, No, ¿verdad? ya, nos quedan 3 minutos. Entonces Dios sí mío. quisiera que cada uno cerrara con algo que quisiera decir. Bueno, yo decir que precisamente los hijos adultos de alcohólicos tienen la posibilidad de hacer muchas cosas, contactar con este dolor, permitirse tocar con las emociones, marcar límites, que esa es una de las situaciones más complicadas. Es decir, son los derechos que tienen, ¿no? Sí. Darse cuenta que lo son, pero no los hace ni más ni menos que cualquier otra persona en este mundo, ¿no? Ok. Y además, si alguien nos está viendo y de repente se siente identificado con esto que estamos hablando, si usted es una persona que trata de no sentir lo que está sintiendo, que no confía mucho en lo que sucede alrededor y en lo que sucede en lo personal, pero además no se atreve a hablarlo, ahí hay a lo mejor un foco rojo que nos llamaría la atención rápidamente. Yo diría que algo que es muy importante es que los problemas generados a partir de la dependencia al alcohol no se dejen solo en el alcohólico. Okay. No es solo responsabilidad del alcohólico, es responsabilidad de cada quien. Ahorita el testimonio nos decía, yo estaba enojado con mi papá, pero también con mi mamá. Y a veces ese enojo cubre, más bien, las ganas de ayudar cubren la parte también del enojo. ¿Por qué? Porque no solo es el consumidor, sino es también lo que está a su alrededor. Y me parece que es muy importante empezar a romper con esa negación, empezar a ver que sí tengo un problema, que no necesariamente es una adicción y que puedo buscar ayuda en muchos lugares, en muchos espacios y con muchas técnicas distintas. Ok, gracias, Pati. Gaby. Yo quisiera comentar también brevemente que el cambio es posible, que hay instancias de ayuda para cualquier persona, tanto los sujetos que beben como los familiares que les rodean. Con respecto a estos en especial, ¿no? A los jóvenes, a la gente joven, es importante comentarles que uno tiene que ser solidario y echarle la mano a la familia, pero que uno no tiene ni la obligación ni la capacidad de salvar a los demás, Ni la responsabilidad. Y es algo que muchas veces nos echamos encima como una responsabilidad y esto nada más termina por echarnos a perder la espalda porque no es posible, ¿no? Cada uno tiene que ser arquitecto de su destino. Y bueno, hay que orientar a las personas que padecen de un problema de este tipo para que busquen ayuda. Así es, y tanto sea que estos hijos también estén involucrados con el alcohol como que no, porque a lo mejor dicen, no, pues yo ni tomo. No, sí, pero todas las secuelas
psicológicas, afectivas que trae uno dentro, pues hay que ponerles atención también. Un poco como una orientación, como expresar y el buen sentir, ¿no? A mí me gustaría como decirle que lo que sientan, que confíen en lo que sienten, que puede ser la historia tan traumática que los haga desconfiar de ellos mismos, que confíen y que sienten, porque no todos los hijos de adictos se convierten en alcohólicos, muchos están deprimidos o con problemas de relación y están solos en aislamiento. Las adicciones nos aíslan, rompamos el aislamiento hablando, moviéndonos, buscando ayuda. Como atreviéndonos. Es difícil, hay que buscar orientación. Creo que romper eso es conectarnos con otros y que eso es una posibilidad de resignificar este sufrimiento como varios de los testimonios, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Pues Oscarín, ya nos vamos a ir. Mira, déjame compartir este último comentario. Nos dice, yo puedo compartir qué tema tan importante. Tengo 40 años, soy hija de un alcohólico que tiene 25 años sin beber y gracias a AA y toda mi familia somos una familia de 12 pasos. Yo soy desde mis 14 años, comencé en Alatín y después Al-Anon hasta la fecha. Eso ha hecho la diferencia en mi vida porque el alcoholismo te marca para toda la vida, pero que se puede cambiar, desde luego se puede cambiar. Quiero agradecerle a todas las personas, son muchísimas las llamadas telefónicas, los mensajes en Twitter, en Facebook, desafortunadamente no los podemos leer todos, pero le agradecemos de todo corazón a todas las personas que participaron y también a algunas personas aquí en el público que se quedaron sin poder compartir su testimonio, pero es vital para que la identificación en todo nuestro auditorio pues se esté dando, porque hay muchas personas que es la primera vez que lo escuchan y otras que lo han vivido durante toda la vida, pero se identifica uno inmediatamente. Así es, y hace unos días ponía yo en Facebook justamente que es el otoño, es la época, que ya entró además, es la época de tirar nuestras hojas secas. Ojalá nos atrevamos a tirar esa parte vieja, seca que traemos de nuestro pasado y buscar ayuda. Ya nos vamos, muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Yo soy Marisa Escribano, hasta la próxima.